bueno, lo que más nos importa el día de hoy, que es probablemente, yo no sé, por mucha gente dice que es uno de los partidos, también era importante el partido de Bolivia y de Venezuela, y también han colocado este como uno de los más importantes, pero yo no creo de los últimos años, pero sí puede ser un paso muy importante si Venezuela llega a sumar esta noche en el estadio del Centenario contra la selección uruguaya. Y hay que hablar de ese partido, de todas las cosas, de todas las circunstancias que se están moviendo alrededor. Pero para hablar de eso, tenemos a uno que sí sabe, que es Valentín Fletcher, que es periodista deportivo uruguayo, que se encuentra allá en Montevideo para hablar sobre todo de la actualidad, de lo que se está viviendo, de lo que se está sintiendo y de lo que tiene Uruguay para este partido, que curiosamente Uruguay no tenía que estar en estas circunstancias y que sin darse cuenta ha caído, bueno, en un lugar que está pisando una línea roja de bueno, que nadie nos imaginábamos que iba a ocurrir. Así que le damos la bienvenida. Hola Valentín, muy buenas tardes, bienvenido a De Polo a Polo en Caracas. Alex Candal, un servidor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alex? Un placer saludarte, un placer estar compartiendo contigo. Primero te comunico que para mí es muy importante estar charlando contigo. Obviamente que te conozco, mi esposa es venezolana, estoy en un Ah, ámbito venezolano, siendo yo imagínate. uruguayo. Así que obviamente te conozco, la figura también de tu papá, me han hablado mucho de ustedes, así que Sí. es un placer estar compartiendo. Y creo que tenés 100% razón en lo que decís en cuanto a la selección uruguaya. Uruguay no debería estar en la situación en la que está. Cuando Uruguay contrató a Bielsa al inicio de la eliminatoria, todos pensábamos que Uruguay iba a llegar tranquilamente a la Copa del Mundo, que no iba a sufrir. Los uruguayos históricamente hemos estado sufriendo, siempre con la frase, bueno, matemáticamente tenemos chances, sacando la calculadora, necesitamos que este gane, que este pierda, que este empate, necesitamos sacar estos puntos. Mm. Y pensamos que íbamos a salir de eso, que con siete equipos que iban, o 6 cupos y medio de la Copa del Mundo, no íbamos a estar sufriendo. Bueno, finalmente estamos sufriendo. Uruguay arrancó muy bien, creo que Bielsa de inicio de eliminatorias impactó muy bien al grupo de jugadores. Y después de la Copa América, cuando tuvieron que convivir un mes prácticamente el plantel con el entrenador, todo cambió. Al contrario de lo que sucedía cuando el maestro Tavares era el técnico, donde Uruguay por ahí en las eliminatorias, y bueno, no jugaba tan bien, sacaba algún resultado, la sufría, pero cuando tenían etapas de convivencia como la Copa América, como la Copa del Mundo, ahí cambiaba y Uruguay aumentaba su nivel, el grupo se unía. Bueno, con Bielsa fue totalmente diferente. El propio Luis Suárez salió públicamente a renunciar a la selección en determinado momento y también a decir las cosas que pasaban en la interna de la selección, que estaba totalmente resquebrajada la relación con el director técnico. Bueno, después de esa convivencia de la Copa América, el rendimiento bajó y Uruguay está en la situación actual. De los últimos 9 partidos, si no me equivoco, hay 7 partidos donde Uruguay no convirtió un gol. Y ni siquiera esto es lo más preocupante. Lo más preocupante es que Uruguay ni siquiera genera situaciones de gol. Uruguay contra Paraguay perdió 2-0 y perdió bien. Uruguay no pateó al arco. Entonces, es Mm. muy preocupante la situación de Uruguay. Y si sumamos a que Venezuela viene alto en lo que responde a la moral, al ánimo, a la concentración de los jugadores, y los jugadores uruguayos vienen bajo en confianza y con muchas ausencias importantes, yo creo que es un partido el de hoy que la verdad puede pasar cualquier cosa. Si Venezuela se anima contra Uruguay, yo creo que lo puede lastimar. Fíjate, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos ingredientes para el partido, la ausencia de Valverde, los cambios que ha tenido, como dices tú, de Bielsa, sobre todo en las últimas decisiones técnicas, ese empate en la ida. Bueno, nosotros vivimos muy de cerca y se habla, yo no sé si a lo mejor entiendo que no, que lo que se vivió en aquel centenariazo, que así lo describimos nosotros, aquella victoria en aquellas eliminatorias para Venezuela, lo enmarcamos como una gesta muy importante porque nosotros tenemos, los venezolanos, bueno, pocas victorias importantes como fue esa de ganarle a una selección tan importante como es Uruguay en el propio Estadio Centenario. Entonces siempre traemos el recuerdo y en este momento los traemos también el recuerdo. Sabemos que para Uruguay fue un accidente, fue básicamente un accidente y sabemos de lo que ocurrió en la previa de ese partido, de cómo preparó Uruguay ese partido. Pero mi pregunta va sobre, ¿crees tú de que se recuerda eso el día de hoy, de que puede estar presente que Venezuela ya ganara en ese mismo estadio frente a ese mismo rival? Sí, eso se recuerda y el público uruguayo recuerda eso. Ese partido yo creo que hasta cambió un poco la historia de los duelos entre Uruguay y Venezuela, porque hasta ese momento
Venezuela era, y yo creo que esto no es peyorativo ni faltarle respeto a nadie, Venezuela era como la cenicienta en Sudamérica. Venezuela, cuando uno veía el fixture de la eliminatoria, creía que a Venezuela eran 3 puntos, principalmente jugando de local, que estaban prácticamente asegurados. Y a partir de ahí todo cambió. Incluso el viernes de la semana pasada, nosotros tuvimos en vivo en el programa a Juan Ramón Carrasco, que era el técnico de Uruguay en ese Exacto. partido. Y Carrasco sabe que ese partido le terminó costando el puesto en la selección. Carrasco, a ver, hace poco había iniciado su carrera como técnico, quizás llegó demasiado temprano a la selección uruguaya, era un Contaba revolucionario en con el esos tres fútbol. puntos. Yo creo que contaba un poco con 3 puntos por el camino fácil. Claro, totalmente. Y el propio Carrasco hasta el día de hoy dice, no, pero nosotros generamos muchas situaciones de gol, deberíamos haber ganado ese partido, no sé, 10-3, creo que fue el resultado que dijo, o 8-3, pero no fue. O sea, el fútbol no es así. El fútbol, si Sí. errás goles, marchaste. El tema, lo que mandan son los resultados. Entonces, él todavía tiene esa espina y él se encarga en la previa de este tipo de partidos de recordárselo a la gente que por ahí alguno quizás se le pasara un poco desapercibido. Pero yo creo que desde ese partido en adelante a Uruguay le ha costado mucho jugar contra Venezuela. Incluso por varios años se convirtieron en duelos con mucha tensión, que llegaron incluso a tener algunas escaramuzas ahí. Recuerdo un partido en Venezuela que la manga del túnel se movía con los jugadores peleando dentro de la manga. Y hemos hablado con futbolistas que estuvieron presentes de la interna de esos duelos. Y fueron partidos complicados. Y Uruguay después sufrió, por ejemplo, recuerdo en Estados Unidos en la Copa América 2016, la eliminación a manos de Venezuela también. Un gol de Rondón, si no me equivoco, en aquel momento. Yo creo que se han transformado en partidos difíciles y si bien es cierto que en la eliminatoria pasada Uruguay le terminó ganando holgadamente a Venezuela, no ha sido lo normal en estas últimas 2 décadas después de lo que fue aquel centenariazo, que acá lo recordamos muy bien y bueno, siempre está por ahí antes el miedo a que pueda llegar a suceder. Acá en Uruguay en este momento si bien la gente no está con miedo a quedar eliminado, hay una confianza en que Uruguay va a terminar clasificando la Copa del Mundo, yo creo que el partido de hoy tampoco es para que el plantel uruguayo se exceda en confianza, saben que es difícil y yo personalmente, y no es por mi vínculo familiar, creo que Venezuela le puede llegar a hacer daño a Uruguay. Sí es cierto que quedan, bueno, los 3 partidos con los rivales de la parte baja de la tabla. Yo creo que eso acomoda un poco a Uruguay. ¿Tú crees que eso puede también colocarlo nuevamente en el espejo de lo ocurrido con Carrasco? Que aflojen un poco y que digan, bueno, Venezuela, Perú y Chile son las selecciones junto a Bolivia, que no está y que ya le empatamos, más allá que sacamos un punto muy importante en el alto, para pasar. No deberíamos de tener problemas. Sí, yo ahí creo que lo que es un error es calificar como que Venezuela es uno de la parte baja, porque si Venezuela le gana a Uruguay hoy en Montevideo, lo igualan 21 puntos, y si Colombia Se arma un pierde de lío. visitante, y Se se arma arma un un lío lío. importante, porque entre esos tres hay dos que van a ir directo y uno va a ir al repechaje. Y si bien es cierto que Uruguay tiene que jugar contra Perú de local y con Chile de visitante, que son eso sí, los dos últimos de la tabla y los peores de la eliminatoria, y bueno, Perú le ganó a uno de los únicos partidos que ganó Perú, si no fue el único, fue contra Uruguay en Lima, cuando estaba el uruguayo Fossati como técnico. A ver, Uruguay en este momento creo que no puede subestimar absolutamente a nadie, y si bien Uruguay va a terminar, creo, clasificando, a ver, la gente ya está desconectada de esta selección. Ujú. Solo el hecho de clasificar no va a hacer que la gente se ilusione con la selección nuevamente. Me Uruguay le sorprendió tiene que mucho dar eso. algo. Estaba leyendo los periódicos, decían que se habían vendido pocas entradas, que incluso va a ir poca gente, que hace mucho frío hoy en Montevideo y que probablemente la entrada vaya a ser muy baja. Que todo lo contrario para la gente que ha habido de Venezuela o que viven, emigrantes que viven en Montevideo y que han arrasado con todas las entradas disponibles para los venezolanos. ¿Es cierto eso, que hay poco interés por parte de los seguidores uruguayos de este partido? Sí, mira, la verdad que los malos rendimientos de Uruguay y los malos resultados han hecho que se genere esta desconexión con la gente. La gente también era muy cercana a la generación, no sé si en otros países se le dice cuando tiene una buena generación dorada, cuando Uruguay tuvo Mm, a Suárez, a Cavani, a mm. Forlán, a Lugano, a Godín. Es como que ese plantel llamaba un poco a la gente y por más frío que hiciera, la gente se abrigaba, iba para el estadio de los partidos y llenaba el estadio y siempre era lleno total. El tema es que esa generación se terminó y a pesar de que hay actualmente buenos jugadores en la selección uruguaya, a ver, la Asociación Uruguaya de Fútbol contrató a Bielsa con un contrato
ultramillonario, demasiado para lo que son las posibilidades de Uruguay, pensando que Uruguay, o al menos diciendo que Uruguay iba a jugar amistosos contra rivales de primer nivel internacional, que Uruguay, que Bielsa iba a vender prácticamente las entradas, y eso no sucede. Bielsa no vende entradas. Los amistosos que ha jugado Uruguay con Bielsa fueron contra Cuba, contra Nicaragua, contra País Vasco, contra selecciones inexistentes en el concierto mundial del fútbol. Entonces, yo creo que el plan no ha funcionado y la gente no está con esta selección. La eliminatoria, al tener más cupos para ir al Mundial, también genera un poco menos de expectativa de lo que era antes, cuando de verdad decíamos, bueno, mira que podemos quedar afuera del Mundial, capaz se nos escapa, perdemos un puntito acá, un puntito allá, y no vamos a la Copa del Mundo. Bueno, eso creo que que terminó jugando un poco en contra, y bueno, y hoy se va a ver un estadio donde habrá 30.000, quizá a último momento regalan un poco de entradas para maquillar un poco y capaz hay 35.000 personas, pero no más de eso. Va a ser un estadio donde se van a ver varios huecos y que los venezolanos van a estar desperdigados por todo el estadio. O sea, van a estar, si bien en el sector visitante, pero con la posibilidad de comprar entradas más baratas, van a ir al resto del estadio sin poder utilizar indumentaria ni ningún identificativo de la Vinotinto. Y creo que eso también fue un error de marketing de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si ellos le hubiesen dado un espacio mayor a los hinchas venezolanos, poniendo entradas Claro, a menor precio, iban a vender mucho más. Se iba a ver mucho claro. más lindo el estadio con los hinchas venezolanos. El tema también es que los hinchas venezolanos van a cantar, van a gritar, van a hacer bulla en el estadio, y el público de la selección uruguaya no canta, no grita, no hace prácticamente nada. No es como el hincha de Nacional, de Peñarol, que sí te van Claro. a armar algo. Entonces se iba a notar también demasiado y iba a parecer que Venezuela estaba jugando en Maturín y no en el Estadio Centenario. Estamos conversando con Valentín Fletcher, que es periodista deportivo uruguayo que está en Montevideo, acerca de lo que, bueno, puede ocurrir esta noche en el Estadio Centenario cuando se enfrenten las selecciones de Uruguay y de Venezuela. Por tus palabras, siento de que a lo mejor no hay enfado, pero sí un desinterés importante con Bielsa, ¿no? O desilusión. ¿Crees tú que, más allá de que clasifique Uruguay, se mantendrá Bielsa como director técnico para el Mundial en caso de clasificarse igualmente? Sí, mira, Bielsa va a estar en el Mundial porque el contrato de Bielsa finaliza al finalizar la Copa del Mundo, o si Uruguay no clasificara al finalizar la eliminatoria. Y el tema es que la negociación del contrato se extendió durante varios meses que no terminaban de firmar porque los Claro. abogados de Bielsa seguían sumando cláusulas. Una de esas cláusulas, que es todo confidencial obviamente, no lo quieren decir, pero es así, es que si Uruguay llega a echar a Bielsa, le tienen que pagar la totalidad del contrato. Bielsa gana unos 4,5 millones de dólares libres al año, libre de impuestos, o sea, le termina saliendo bastante más a Uruguay. Entonces, una asociación uruguaya que no está en una buena situación económica, está incluso bastante mal, no se puede dar el lujo de echar a Bielsa. A ver, con cualquier otro técnico en circunstancias normales, ya lo hubiesen echado. De eso no tengas la más mínima duda, que no seguiría al frente de Uruguay. La mayoría de la gente ve el partido, lo ve con Bielsa y ya se enoja de antemano porque sabe que no va a hacer todos los cambios, sabe que va a poner jugadores que no tiene que poner, que va a poner jugadores fuera de puesto, que va a cometer errores, que va a llegar a la conferencia de prensa y va a hacer autocrítica, va a decir, yo me equivoqué, pero que al siguiente partido va a ser exactamente lo mismo. Entonces eso ya genera un fastidio previo y la gente mira el partido sabiendo que se va a enojar después. Y antes uno podía decir, bueno, a ver, hoy es un partido contra Venezuela y bueno, Uruguay va a ganar y se va a recuperar ganando, pero la verdad que ya no se puede asegurar que Uruguay vaya a ganar, y esta selección venezolana no es la misma selección venezolana de otros momentos. A ver, yo repasaba en estos días, por ejemplo, si los tres de arriba de Venezuela fueran Soteldo, Salomón Rondón y Savarino, que creo que puede llegar a ser más o menos lo que jueguen. Cualquiera de ellos tres, o los tres, serían titulares en Uruguay esta noche si estuvieran vistiendo la camiseta celeste, porque Soteldo es más que Maxi Araujo, porque Rondón es más que Rodrigo Aguirre y porque el propio Savarino es más que Facundo Pelistri. Y si Ujú. me voy para atrás en el equipo, y quizás alguno más también encuentro, y quizás el arquero Romo sería titular también en Uruguay. Entonces, si vamos que la mitad o más del equipo venezolano sería titular en Uruguay, yo creo que esta selección Vinotinto está en condiciones de poder ganarle a Uruguay.
Uy, qué buen dato que das. Ya para terminar, no queríamos quitarte más tiempo, Valentín. ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Cómo crees que se va, al menos en los primeros minutos, a jugarse un partido con la importancia de esta eliminatoria? Mira, yo creo que Uruguay, que ha sido una tónica de Uruguay en los últimos partidos, va a arrancar yendo arriba. Venezuela me parece que lo va a esperar y va a intentar contragolpearlo porque tiene jugadores para poder hacerlo y Uruguay sufre de esa manera. El tema es que Uruguay en muchos partidos arranca bien y después se queda. Es como que arranca con un poco de intensidad, tratando de presionar arriba y después agota un poco las baterías y se queda y se deja llevar adelante por el rival. Yo creo que Venezuela debería jugar un partido inteligente, esperando al Uruguay, dejando que Uruguay se canse y después tratando de clavarle el puñal y poder herirlo con profundidad. Uruguay no cuenta con su arquero titular, con Rochet, que lo ha salvado en varios partidos. Uruguay no tiene a Federico Valverde, que a pesar de que la selección no es el Valverde del Real Madrid, bueno, no deja de ser Valverde y te puede sorprender con alguna Obvio. jugada. Uruguay, a ver, le faltan muchos jugadores. Darwin Núñez, por más que Darwin Núñez no venía haciendo goles, sí, bueno, no deja de ser Darwin Núñez y es un jugador top para Uruguay. Tiene la vuelta de Rodrigo Bentancur, pero Bentancur solo tampoco puede hacer magia. A ver, un jugador cuando el resto del equipo no funciona y bueno, termina siendo arrastrado muchas veces por ese bajo rendimiento y no se soluciona de esa manera. Así que las bajas que tiene Uruguay creo que puede llegar a perjudicarle hoy. Pero tenga a de Arrascaeta, que para mí es uno de los grandes jugadores de esta selección uruguaya. Sí, igual Alex, de verdad, de Arrascaeta es otro de los jugadores que acá en Uruguay lo vemos en los resúmenes de los fines de semana haciendo goles en el Flamengo, de media chilena, de tijereta, de afuera del área, que pasa tres, que pasa cuatro, y viene Uruguay y no entendemos cómo juegan en la selección uruguaya, porque en la selección de verdad no, capaz tuvo un partido bueno, dos siendo muy generoso y por darle un margen de duda, pero la verdad que en Uruguay no convence y no entra dentro de lo que es a ver, la idiosincrasia un poco del fútbol uruguayo que ha perdido un poco la esencia y no está logrando buenos rendimientos. Bueno, Valentín, muchísimas gracias, mucha suerte, no mucha, pero bueno, que la tengas igualmente. Esta noche, Uruguay contra Venezuela en el centenario, un abrazo muy grande a toda la gran familia uruguaya. Yo tengo muchos lazos con mucha gente de Uruguay, lo he pasado muy bien cuando he ido allá. Por cierto, he estado en Malvin en varias ocasiones, una zona preciosa de Montevideo. Tengo muy buenos amigos. Y nada, decirles eso, de que disfruten mucho del partido y que gane el mejor. Bueno, lo más importante es que nos veamos los dos en el Mundial, eso no hay duda que es lo que todos Ojalá. queremos. Y cuando vengas a Montevideo, te esperamos con mi esposa, tenemos un restaurante de comida venezolana, así que te esperamos aquí Ah, con mucho gusto. imagínate. Ah, imagínate. Pues seguramente que iremos. Gracias, un abrazo grande, Valentín. Valentín Fletcher, que es periodista uruguayo, bueno, emparejado con una venezolana para que vean ustedes y la realidad de lo que hoy se enfrentan. En esa casa hoy seguramente estará dividida por una línea roja. Un abrazo grande, Valentín. Vamos al corte y volvemos con más.